Hola, ¿qué tal? Esta es la segunda parte de el curso de biología, el tema citología. Entonces, continuamos con el tema de intercambio de materiales, o sea, el transporte. El líquido que hay dentro de las células corporales, el líquido intracelular, es muy diferente del que hay fuera de ellas, el líquido extracelular. El líquido extracelular es el que proporciona a las células elementos nutritivos necesarios para su funcionamiento. El transporte a través de la membrana celular ocurre por medio de uno de dos procesos básicos: transporte pasivo o transporte activo. 1. El transporte pasivo. Es un proceso de difusión de sustancias a través de la membrana. Se produce siempre a favor de la gradiente, es decir, desde una zona de mayor concentración a una zona de menor concentración. No se necesita energía. Por ende, este transporte puede darse por 1.1. Difusión simple. Es el paso de pequeñas moléculas a través de la bicapa lipídica o a través de canales proteicos. A. Difusión simple a través de la bicapa. Así entran moléculas lipídicas como las hormonas, esteroides, anestésicos como el éter y fármacos liposolubles, sustancias apolares como el oxígeno y el nitrógeno atmosférico. Algunas moléculas polares como el agua, el dióxido de carbono, el etanol y la glicerina también atraviesan la membrana por difusión simple. La difusión del agua recibe el nombre de osmosis. B. Difusión simple a través de canales. Se realiza mediante las denominadas proteínas del canal. Así entran iones como el ion sodio, el ion potasio, el ion calcio, el ion cloro, que son proteínas integrales. 1.2. Difusión facilitada. Permite el transporte de pequeñas moléculas polares como los aminoácidos, los monosacáridos, etc., que al no poder atravesar la bicapa lipídica requieren de proteínas transportadoras permeasas. Aquí observamos una representación sobre lo que es las proteínas atravesadas por el medio de difusión facilitada. La bicapa lipídica, la sustancia a introducir, medio extracelular. Luego observamos el medio intracelular, ¿no? Que vemos una proteína transportadora, la cual va a transportar a los aminoácidos dentro del medio externo al medio interno, al citoplasma. Sustancia dentro del citoplasma. 2. Transporte activo. En este proceso actúan proteínas de membrana, pero estas requieren en forma de adenosintrifosfato para transportar las moléculas al otro lado de la membrana. Son ejemplos de transporte activo la bomba de sodio-potasio y la bomba de calcio. 2.1. La bomba de sodio-potasio. Requiere una proteína transmembranosa que bombea sodio hacia el exterior de la membrana y potasio hacia el interior. Por este mecanismo se bombea 3 iones de sodio hacia el exterior y 2 iones de potasio hacia el interior con la hidrólisis acoplada de adenosintrifosfato. Esta bomba de sodio y potasio genera y mantiene el potencial de la membrana para el transporte de azúcares y aminoácidos hacia la célula. 2.2. Transporte en masa. Es el movimiento de solutos, macromoléculas y partículas mediante la formación de vesículas rodeadas por una membrana. El transporte en masa consume adenosintrifosfato. El transporte en masa se presenta en dos formas básicas: endocitosis y exocitosis. La endocitosis, procesos de ingreso de sustancias a través de vesículas endocíticas, se distinguen dos tipos. El ingreso de líquidos se llama pinocitosis y la ingestión de microorganismos se denomina fagocitosis. Definición del citoplasma. El citoplasma es la región compuesta entre el núcleo y la membrana citoplasmática. Es considerada la porción fundamental de la célula porque en ella se realizan las funciones metabólicas importantes para la vida de la célula, tales como la respiración celular, la síntesis de proteínas, la fotosíntesis, etc. 2. Matriz citoplasmática. Representa el coloide celular formado por agua, proteínas, lípidos, glúcidos, sales, iones y otras moléculas. Está constituida por el coloide celular y el citoesqueleto. Es un sistema físico-químico con una propiedad importante como tisotropía. La tisotropía es una propiedad importante de la matriz mediante el cual ocurren cíclicamente cambios de estado semisólido, gel a semilíquido y viceversa. 3. El sistema de endomembranas es una red de sacos aplanados
tubos y canales membranosos conectados entre sí. En una célula se aprecian dos clases de retículos endoplasmáticos: retículo endoplasmático rugoso, retículo endoplasmático liso. El retículo endoplasmático rugoso presenta ribosomas en su superficie externa, en su capa exterior de la membrana. Es continua de la membrana externa del núcleo y sintetiza las proteínas que pueden ser transportadas hacia el exterior. Prácticamente me está diciendo que el retículo endoplasmático rugoso sintetiza proteínas porque tiene ribosomas en su capa exterior. Por ende, los ribosomas también sintetizan las proteínas. El retículo endoplasmático liso carece de ribosomas, sintetiza lípidos, triglicéridos, hormonas, fosfolípidos y esteroides. Participa en la detoxificación celular y también en la degradación de glucógeno, glucogenólisis. La carioteca, envoltura nuclear, estructura que rodea al nucleoplasma, y la cromatina está formado por dos membranas con poros, los que permiten el intercambio de sustancias entre el citoplasma y el interior del núcleo. Complejo de Golgi. Está formada por dos sacos aplanados apilados uno sobre otro, rodeado por túbulos y vesículas transitorias. Recibe y concentra los productos formados en el retículo endoplasmático, adiciona glúcidos a lípidos y proteínas para su posterior secreción. 4. Organelas. Son estructuras citoplasmáticas membranosas que participan en actividades vitales para la célula eucariota. Por ejemplo, mitocondria, respiración, lisosoma, digestión celular, etc. La mitocondria. Son organelas que tienen forma variada, esférica, alargada, etc. Poseen doble membrana. La presencia del DNA circular permite a la mitocondria cierta independencia respecto al núcleo, de ahí que se le denomina semiautónoma. Su función es la producción de energía útil, producto de la degradación de alimentos. La energía producida se usaría en la formación del adenosintrifosfato. Posee partículas en forma de hongo denominadas F o ATPasa. 2. El cloroplasto. Cloro de verde y plasto de cuerpo, o sea, un cuerpo verde. Cloroplasto significa cuerpo verde. Es una organela característica de organismos autótrofos eucarióticos como plantas y algas. Presenta dos membranas que le envuelven. En su interior se aprecian sacos aplanados llamados tilacoides que se apilan uno encima de otro formando la grana. Los pigmentos para la fotosíntesis se encuentran principalmente en la membrana del disco tilacoide. El estroma es un coloide dentro del cloroplasto que posee ADN circular y ribosomas, por lo cual tiene semiautonomía. La función del cloroplasto es el proceso fotosintético por el cual la energía luminosa se almacena en moléculas alimenticias. Las algas ladidomonas posee voluminoso cloroplasto. En las plantas superiores existe comúnmente 20 a 40 cloroplastos por célula. En las plantas se aprecian otros plastidios. Si el plastidio almacena pigmentos como carotenoso, xantófilas, se les denomina cloroplasto, como en el caso de la zanahoria. 3. Lisosomas. Digestión celular. Son vesículas ovoides originadas por el complejo de Golgi que contienen enzimas. Al fusionarse con vesículas endocíticas, realiza la degradación de partículas. A este proceso se le denomina digestión celular. Los lisosomas realizan la digestión celular prácticamente. Cuando se rompen las vesículas liberando enzimas, esto ocasiona la muerte de la célula, la autólisis. Lo que ocurre con la colita del sapo o la rana, cuando al comienzo era un renacuajo y después un sapo joven, cuando pierde esa colita, se le denomina que se realizó una autólisis, una muerte de célula, porque esa colita se perdió de la rana, ¿verdad?, al momento de que se desarrolló su organismo. Entonces ahí viene a ser un ejemplo claro de la autólisis, la muerte celular. También puede degradar organelas de la misma célula, proceso conocido como la autofagia. Punto 4. Peroxisomas. Son vesículas que contienen enzimas relacionadas con el metabolismo del peróxido de hidrógeno, la enzima catalasa. La enzima catalasa degrada al H2O2 en H2O y O2. Otra función del peroxisoma es la degradación de los ácidos grasos. 5. Vacuolas. Son estructuras membranosas que pueden contener agua o materiales de diversa naturaleza. El contenido vacuolar puede contener sales, glúcidos, tánidos, alcaloides, pigmentos, etc. En algunos protozoarios se presenta una vacuola que elimina el exceso de agua. Se le denomina vacuola contráctil.
5. Organoides son estructuras celulares que no poseen membrana. 1. Ribosoma. Estructura formada por dos subunidades, una subunidad mayor y otra menor, ambas constituidas por ARN ribosomal y proteínas. La función de los ribosomas es la síntesis de proteínas. Simplemente, los ribosomas realizan la síntesis de proteínas. Anteriormente se dijo que el retículo endoplasmático se realizaba la síntesis de proteínas porque en el retículo endoplasmático rugoso se encontraban los ribosomas en su capa exterior. Por ende, los ribosomas son los partícipes en la síntesis de proteínas. Este proceso es el proceso mediante el cual el mensaje contenido del ADN nuclear es traducido en el citoplasma juntamente con los ribosomas y los ARN de transferencia que transportan a los aminoácidos para formar proteínas celulares y de secreción. Aquí observamos una breve representación de lo que ocurriría en ese proceso.